Reuniones de primavera 2020-21, día 2. Estamos aquí en Washington, D.C., en la sede del Banco Mundial. Nos quedan como 2 minutos antes de empezar con el programa sobre la deuda. Pero primero vamos a ver qué podemos esperar del evento en vivo hoy y cómo pueden ustedes participar. El grupo del Banco Mundial, o sea, las reuniones del Grupo del Banco Mundial y FMI son virtuales, aunque nuestras reuniones están casi vacías. Ustedes se pueden conectar de casi cualquier parte y tenemos o tienen la oportunidad más que nunca de participar. Hemos estado por semanas reuniendo conversaciones con algunos de los principales expertos sobre los temas de desarrollo más urgentes del mundo. Ahora, para estas reuniones de primavera nos sentimos orgullosos de traer 4 eventos que durarán 4 días, que cubrirán 4 temas importantes: la recuperación económica, la deuda, el clima y las vacunas. Y aunque los eventos principales son grabados, nuestros expertos están en vivo esperándolos en línea para responder a sus preguntas y formular sus comentarios. Hola, mis colegas y yo responderemos a sus preguntas en inglés, francés, español y árabe en el chat en liveworldback.org. Y habrá preguntas nuevas. Y después volveremos en vivo aquí de la sede en Washington, D.C. Y en este escenario veremos cuáles son las preguntas más populares que se le están haciendo a los líderes y expertos del Banco Mundial. Así que encuentren los detalles y comparten sus perspectivas en vivo en worldbank.org. Y para que puedan participar, utilicen el hashtag #DebtForDev. Y después volveremos a un debate en vivo con el presidente Malpass y luego veremos los resultados de las encuestas de hoy. Esperemos que estén con nosotros. Pero ahora empecemos con el programa de hoy: Repensar la deuda, financiamiento del futuro en la crisis, auspiciado por Paul Blake del Grupo del Banco Mundial. Hola y bienvenidos a Washington, D.C. y bienvenidos al segundo día de nuestras reuniones de primavera 2021. Soy Paul Blake, vengo del atrio de la sede del Grupo del Banco Mundial y hoy estamos viendo cómo ayudar a los países en desarrollo a manejar el financiamiento de la deuda. Ya después de un año, COVID-19 ha agravado los problemas de deuda en los países más pobres y esto podría afectar su capacidad de financiar su futuro. La reducción de la deuda le permitiría a los países concentrar sus recursos en donde realmente los necesitan, a saber, desarrollar o lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pueden los gobiernos financiar el desarrollo sin endeudarse aún más? ¿Qué podemos aprender del pasado? Durante esta próxima hora vendrán algunos invitados de alto nivel y gente de todo el mundo que se han visto afectados directamente por estos temas. Antes de empezar, quiero recordarles que hay muchas maneras en las que ustedes pueden participar en este evento. Estamos transmitiendo en inglés, francés, español y árabe en World Bank Live y también en nuestros canales de los medios sociales. En World Bank Live también encontrará nuestros expertos listos para responder a sus preguntas. También pueden votar en por sus preguntas principales. Haremos algunas de estas preguntas al presidente del Banco Mundial, el señor David Malpass. Para compartir sus comentarios pueden utilizar el hashtag #DebtForDev. Primero veamos cómo puede la deuda del gobierno afectar la vida cotidiana de todo el mundo, para el bien o para mal. Y aquí para explicarlo está la embajadora de One Young World, Zainab Haruna, es fundadora de Decipher Solutions, un emprendimiento social dirigido por jóvenes en su país, Nigeria.
Si usted tiene que comprar una casa, puede que pida un préstamo. Los gobiernos hacen lo mismo para construir carreteras, hospitales, escuelas. Esto quiere decir que requieren mucho dinero, pero eso no necesariamente es malo. La manera en que los países invierten puede determinar si el país progresa o no. Esta es Ana, una joven que vive en una zona rural. Su país no es rico, y pero su gobierno está invirtiendo en el pueblo. Ha construido escuelas. Ella descubrió que tiene un talento para programar juegos. Consiguió una beca y va a la universidad. Ella realmente sabe mucho de ciencias de computación. Su empresa, ella tiene un emprendimiento ahora que contrata a varias personas, a muchas personas. En todos los pasos, el gobierno ha invertido en el futuro, en Emma y gente como ella, a través de enseñanza y becas. El país ha aprendido y ha ofrecido empleos para el futuro como agente como Emma. El Banco Mundial está ayudando con programas. Los países en desarrollo tienen 55 billones de dólares en deuda, aún antes de COVID-19. La sostenibilidad de la deuda es un problema porque aún más que nunca los países tienen que responder ante la pandemia. Ahora, imagínense la vida de Emma nuevamente. Su país tiene un programa ambicioso, obteniendo préstamo de acreedores privados y otros. Pero las tasas de interés son altas y las condiciones no siempre son transparentes. Esto mantiene un ciclo de cuentas y facturas que se van acumulando y entonces tiene el país, en este caso, menos dinero para invertir en cuestiones como la educación. Y ya que el país tiene ahora una alta carga de la deuda, está pagando altas tasas de interés. La escuela de Emma nunca recibe las inversiones necesarias en computadoras y en otros tampoco hay becas ahora, y sin esto ella no hubiera podido asistir, por ejemplo, a la universidad. Emma y su familia hubieran seguido siendo pobres con circunstancias así. Esta es una historia común en muchos países de todo el mundo. Mi país ha querido invertir en su futuro de manera sostenible, invertir en su pueblo, y cuando lo hace, todo el mundo gana. Es por eso que la deuda es importante para todos nosotros. Yo soy Yubis Tibok de Bishkek, República Kirguís. Ustedes están viendo las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial. Bueno, como explicó Zainab, la manera en que manejan la deuda los gobiernos nos afecta a todos y a nuestros futuros. Muchos países en desarrollo estaban lidiando con la deuda antes de COVID-19, pero la pandemia ha hecho que la situación, que era mala, haya empeorado. Los países de bajos ingresos en particular ahora enfrentan niveles de deuda que simplemente no son sostenibles. El presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, invitó a 3 líderes importantes para que compartieran sus ideas sobre cómo manejar las crisis de la deuda de manera rápida y eficiente para que el mundo pueda volver a encarrilarse para una recuperación resiliente. Para la primera de estas conversaciones habló con Vera Daves, ministra de Hacienda de Angola. Muchas gracias, Paul. Estoy aquí con nuestra primera invitada, la ministra Davis de Souza, ministro de Hacienda de Angola. Es un placer verla aquí. Angola ha pasado por un reperfilamiento de su deuda. ¿Puede usted describirnos el impacto de la deuda sobre el pueblo de Angola? ¿Por qué hubo que reperfilar la deuda? ¿Y cómo les fue? ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que enfrentaron? Muchas gracias, señor presidente del Banco Mundial Malpass, David, por estar aquí y habernos dado esta oportunidad de compartir nuestras opiniones y experiencia con ustedes. Sí, efectivamente, estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia porque empezamos con un punto de partida que no era fácil. Estábamos lidiamos con una recesión por muchos años y la pandemia sencillamente empeoró la situación.
para la economía de Angola. Y como ustedes saben, es un país que depende mucho del petróleo, así que cualquier cosa que afecte al sector petrolero nos afecta muchísimo. Y esto termina reflejándose en nuestro volumen de deuda, porque según los indicadores que vemos en todo el mundo, la deuda ha aumentado en muchos lugares. De hecho, nuestras reservas internacionales han disminuido, lo cual ha tenido un impacto, un efecto sobre el tipo de cambio y sobre la deuda vinculada con el tipo de cambio. Así que ha habido todo un juego de eventos que nos llevaron a una situación muy difícil, muy estresante, pero que exigió de nuestra parte trabajar en diferentes frentes, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, pero también por el lado de la deuda. Recibimos una ayuda importante de instituciones como el Banco Mundial y el FMI. El G20 con la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda también fue muy útil, pero además hablamos con nuestros acreedores principales para encontrar una solución que nos permitiera tener más espacio de maniobra, más espacio para respirar si se quiere a mediano plazo y poder utilizar estos recursos financieros para abordar las necesidades sociales en materia de salud y el apoyo financiero también a los hogares. Con su apoyo, como usted sabe, hemos implementado un programa para ofrecer asistencia financiera a las familias que son más vulnerables. Así que todo lo que nos haya dado un poco de margen de maniobra y más espacio de financiamiento para abordar las necesidades sociales de nuestro pueblo, pues es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucho interés. Muchas gracias. O sea que el volumen de la deuda externa aumentó de unos 33.000 millones a más de 50.000 millones. Ha sido entonces un aumento considerable. ¿Qué hay con la tasa de interés que tienen que pagar? ¿Qué sucederá? Ustedes tienen un alivio temporal ahora, pero esto se terminará. ¿Y cuáles serán las consecuencias o cuál es la tasa de interés que ustedes prevén tener que pagar en este próximo decenio? Bueno, podemos fijarnos en nuestra posición externa y en general cuál es el cuadro global de la deuda. En cuanto a la posición externa, aumentamos en casi 18.000 millones de dólares nuestra deuda desde 2015, pero si nos fijamos en la deuda en su totalidad, podemos ver que entre 2017 y 2020 hubo una disminución de 8.000 millones de 68.000 a 58.000 millones. O sea que todavía enfrentamos retos, pero creemos que estamos en el camino correcto, sobre todo porque desde 2018 las necesidades de financiamiento bruto disminuyeron y hemos podido pagar más gastos con nuestra recolección de impuestos. En 2018, hubo un 60% de reducción en nuestras necesidades financieras brutas. O sea que creo que estamos en el rumbo correcto. Estamos ampliando la base tributaria. Claro, tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de los gastos y tenemos que seguir trabajando para desarrollar la confianza relativa a los indicadores macroeconómicos y sobre el compromiso del gobierno hacia reformas para así asegurarnos de que la percepción de riesgo del país disminuya, o sea, que haya una percepción menor del riesgo. Eso se basa también en las tasas de interés, por supuesto, y también queremos continuar negociando con nuestros socios multilaterales para poder privilegiar los préstamos concesionales y así abordar las necesidades financieras que seguimos encarando. Ahora bien, realmente creemos que para enfrentar todos estos desafíos de manera sostenible hay que asegurarse de que diversifiquemos nuestra economía, de que dejemos nuestra dependencia sobre el petróleo, que crezcamos de manera incluyente y asegurarnos que
haya más empleos, más recaudación de impuestos y también aumentemos nuestra capacidad de pedir menos financiamiento, aún bajo condiciones concesionales, que podamos realmente recolectar más dinero para financiar nuestras propias actividades. Y si lo logramos, así disminuiremos nuestra deuda. Entonces, este es un plan a mediano plazo, pero tenemos que seguir trabajando en esto para que a corto plazo encontremos soluciones que sean útiles. Podremos lidiar con esta situación a corto plazo y a mediano plazo. Con un crecimiento económico podremos tener entonces acceso a más fondos sin aumentar nuestro volumen o el volumen de nuestra deuda. Muy interesante. Una gran parte del volumen de su deuda es financiamiento del petróleo garantizado, pero si no me equivoco, usted había dicho que a medida que diversifiquen la economía de Angola, supongo que será importante ver cómo obtener financiamiento de bancos comerciales para las empresas, o sea, financiamiento a corto plazo. ¿Cómo les va con eso? ¿Qué relación hay ahora con los bancos comerciales? ¿Están ellos o siguen comprometidos o eso también representa una dificultad? Consideramos que sí, ellos están comprometidos con nosotros. Con frecuencia recibimos propuestas de financiar proyectos específicos. Claro, tiene que ser iniciativa nuestra casi decirles vengan. Queremos priorizar al sector o darle mayor importancia al sector privado y a la inversión directa. Y queremos quitar el pie del acelerador en lo que se refiere a línea financiera. Sí, consideramos que los bancos comerciales están interesados en financiar proyectos en Angola o cuestiones en Angola, pero Angola quiere conseguir préstamos del sector privado para que estos trabajen con nosotros, participen con nosotros y exploren oportunidades que tenemos en nuestro país y que también se puedan encontrar fondos en condiciones concesionales que a veces no son necesariamente condiciones aceptables para los bancos comerciales. Es entonces un proceso que de cierta manera sí es doloroso porque requiere una actitud mental diferente, una estrategia diferente. Y algunos de nuestros socios tienen que empezar a entenderlo. Estos, sin embargo, o están empezando a entenderlo, pero al principio no fue fácil negociar. Pero seguimos comprometidos con esto, seguimos comprometidos con la inversión privada, con obtener financiamiento en condiciones concesionales, y nos estamos resistiendo a firmar contratos en condiciones comerciales que pudieran agregarle un estrés a nuestra situación de deuda. Entiendo, entonces, estas son épocas muy difíciles para los países debido a la pandemia y debido a la desaceleración de la economía mundial o de la profunda recesión que enfrentan muchos países. Y luego está el reto de reconstruir hacia el futuro de una manera que sea sostenible. Así que quiero realmente darle las gracias a usted por estar con nosotros hoy y buena suerte con todos los retos que enfrenta Angola. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David y a la ministra Vera Davis por nuestra primera conversación. Tenemos muchos oradores interesantes más y aquí tenemos la oportunidad de que ustedes participen. Queremos que voten en nuestra encuesta especial para ver cómo están respondiendo ustedes ante la pandemia. La pregunta es, tras la crisis de COVID-19, ¿cuáles son sus prioridades financieras o su prioridad financiera más importante? Primero, ahorrar para el futuro. Segundo, o B, hacer inversiones sensatas, o es su prioridad C, el obtener un préstamo, o acaso el D, el reembolsar la deuda. Vamos a pasar por estas cuatro opciones primero. Tras la crisis de COVID-19, ¿cuál es su
prioridad financiera principal? Primero, A, ahorrar para el futuro; B, hacer inversiones sensatas; o su prioridad es C, obtener un préstamo; o más bien D, el reembolsar la deuda. Pueden ustedes emitir su voto en live.worldbank.org. Mi colega Circidar y yo revelaremos los resultados de la encuesta en vivo al final del programa. Ahora, como vimos antes de Angola, los gobiernos hoy están lidiando en cuanto a cómo financiar su desarrollo futuro, pero también cómo respaldar sus economías actuales a través de la crisis. Todos los días los ciudadanos enfrentan desafíos similares. Queremos saber de ustedes cómo están ustedes financiando su futuro. La deuda del gobierno, ¿de qué manera afecta la capacidad que usted tiene de lograr su meta financiera? Jóvenes emprendedores de todo el mundo nos han enviado videos que comparten sus ideas. Vamos a ver qué tienen que decirnos. Para financiar mi futuro quiero buscar un diploma de graduado e invertir en mi hogar. Para financiar mi futuro quiero seguir invirtiendo en mi negocio. Yo creo que hay que apoyar a más mujeres emprendedoras a través de la ampliación de mi negocio para que se empoderen. Podré abrir mi negocio que le ofrecerá a mi familia un mejor estilo de vida y mejor ingreso. Yo viajaré a tantos lugares del mundo como sea posible. Haría crecer mi emprendimiento para que otras personas trabajen. Yo también quisiera estar tranquila para superar la crisis económica del Líbano. Obtendría un préstamo estudiantil con bajas tasas de interés para poder pagar mis estudios. Ahora mi meta financiera más grande es pagar más, reembolsar el préstamo estudiantil, comprar una casa, un automóvil, ahorrar más e invertir más. En esta primera entrevista, el presidente Malpass oyó hablar sobre los desafíos que enfrenta Angola al lidiar con la pandemia, mientras que al mismo tiempo tienen que lidiar con una carga de deuda muy pesada. Para su segunda conversación, quiere oír del sector privado y cómo responden a este desafío. Julie Monaco es la directora gerente de Citi. Estoy aquí con Julie Monaco, que es directora gerente de Citibank y cuenta con una enorme experiencia. Durante décadas ha trabajado en el campo de finanzas internacionales y quería yo realmente explorar y entender mejor la interacción de Citi al explorar toda la crisis de deuda en general. Julie, yo sé que eres asesora para Soberanos, que es uno de tus papeles, y me pregunto si podrías hablar con nosotros sobre los distintos papeles o conexiones que tiene Citibank en general con los países en desarrollo y especialmente con los países más pobres. Bien, David, nosotros en Citi somos el mayor proveedor de suscripción de deuda para los soberanos en el mundo. Es un campo de gran conocimiento para nosotros y liderazgo de Citi durante muchos decenios. Tenemos mucha experiencia en trabajar con soberanos a través de reestructuración. Tenemos un asesor de calificación, un equipo que se involucra con soberanos que enfrentan problemas de sobreendeudamiento y hemos tenido muchos años, mi equipo, debo decir, y el equipo de Citibank tiene muchos años de experiencia trabajando con el Fondo Monetario y con soberanos y negociando con acreedores privados. Recientemente estuvimos en esa situación con la reestructuración de Ecuador en causa de deudas insostenibles. En lo que es bancos comerciales, como sabes, no hay muchos préstamos de bancos comerciales en negociaciones como Citi o otras instituciones pares en los soberanos del mercado, y eso es debido a lo que sucedió en los 80 y 90. La mayor parte de los préstamos comerciales, préstamos de banco comerciales que sucedieron con soberanos, tenía que ver con proyectos y, una vez más, también está vinculado a financiación EIF, ya sea alineándose con la comunidad financiera. Nuestra cartera para soberanos principalmente se centra en líneas de cambiarias, así EIF, que es financiación de agencias, exportación, que es de la comunidad oficial, donde el sector privado y el sector público están muy alineados en ese tipo de créditos. Eso es muy diferente y creo que esos créditos bancarios son muy pequeños comparados con los préstamos oficiales generales, así como el mercado de bonos. Eso es muy bueno y la gente está muy interesada en los detalles de eso. Al pensar en el caso de Ecuador, se enfrenta a distintos tipos de deuda y pudieron rediseñar o reestructurar o redefinir parte de esa deuda. ¿Cómo se ve ese cambio en contratos y cómo afecta la capacidad del país
o los resultados de esas conversaciones. Por ejemplo, en cuanto ya sea colaterales o cláusulas de no divulgación, ¿qué es lo que ha cambiado en años recientes en ese sentido? El papel que desempeñamos en Ecuador, fuimos asesor junto con un asesor independiente. Negociamos con los acreedores oficiales y trabajamos en paralelo con el Fondo Monetario y con los tenedores de bonos. Y creo que esa situación, bueno, Ecuador es un ejemplo perfecto que muestra que el proceso actual puede funcionar y que cuando uno mira una situación en la cual los tenedores de bonos están dispuestos a sufrir una quita como lo hicieron, están dispuestos a hacerlo cuando hay un nivel de transparencia, cuando hay buena voluntad y la capacidad de mostrar que habrán cambios en reformas y tendrán confianza en los datos sobre cómo saldrá adelante el país. Y creo que vemos una y otra vez, David, que ha habido 17 reestructuraciones del Club de París desde 2010. Muchos de ellos incluían una inclusión obligatoria de tenedores de bonos. Y ellos están muy dispuestos a venir a la mesa, todos los tenedores de bonos, y reestructurar la deuda, siempre y cuando, bueno, porque cada vez más hay cláusulas de acción colectiva que lo ha hecho más fácil hacer que se den esas reestructuraciones en la parte de bonos. Y también lo que tenemos es expectativa. Creo que se entiende en el mercado de bonos que este tipo de reestructuración es parte de esta clase de activos en mercados emergentes y hay un nivel de aceptación ahí, pero también requiere de buena voluntad sobre cómo se lleva a cabo esa reestructuración. Es diferente el mecanismo para reestructurar un banco comercial y la deuda ahí es muy diferente que la deuda en bonos. Y como sabes, en Ecuador reestructuramos. En Ecuador los tenedores de bonos se llevaron una quita, pero nadie tocó esa reestructuración. Pero al prepararme para hablar contigo sobre los beneficios del marco común del G20, de hecho le pregunté a mi equipo si ese marco hubiera cambiado cualquier cosa sobre cómo abordamos la reestructuración en Ecuador. Y la respuesta que recibí es que potencialmente el marco del G20, ya que tienen ustedes a todos los acreedores oficiales como parte de la negociación y negociadores clave que no están a la mesa como China, en lo del Club de París, podría haber acelerado parte de las negociaciones en la parte oficial. Gracias por eso. Hablemos del marco común. Su intención es para ayudar a los países que tienen deuda insostenible, países que tienen un ingreso inferior que Ecuador. Por lo tanto, la parte constructiva que acabas de definir, que reúne a acreedores del Club de París, así como acreedores no oficiales que no son del Club de París, así como el sector oficial. Estamos trabajando actualmente con Chad, con Etiopía, con Zambia, que han solicitado trato con el marco común. ¿Cómo ves que eso resultará? ¿Crees que funcionará? Me pregunto. Bien, creo que sí tiene el potencial de funcionar y creo que teóricamente el marco común sí hace que sea mejor, pero hay condiciones para que eso suceda. Tiene que haber mejor transparencia y tiene que haber transparencia completa para crear esa buena voluntad. Y una vez más hay que ver si funciona y cómo estamos definiendo el si funciona. Tenemos el principio de deuda, que nosotros vamos a estas reestructuraciones como con cualquier otro soberano, y es que queremos mantener de la mejor forma posible el acceso al crédito comercial y al crédito de mercado después de la reestructuración, ¿de acuerdo? Para las entidades, para entidades que están en el extremo inferior del ingreso y que han perdido. Si un soberano se encuentra en una situación tan sombría, tan desesperada que ya padecen de exclusión del mercado, entonces, evidentemente, este tipo de reestructuración bajo el marco del G20 es algo que habrá de ayudarles. No tiene nada que perder al pasar por este tipo de marco. Creo que con lo que tenemos que tener cuidado con el marco es con soberanos que puedan tener una economía decente, que tienen la capacidad de redefinir los perfiles de la deuda de tal forma que les permita no perder acceso.
ya sea crédito bancario o a los mercados de capital. Y eso es lo que queremos cerciorarnos. Nos sentimos muy alentados, quiero decirte. Nos alienta mucho la forma en que el G20 y el Club de París ha involucrado al sector privado en el marco del G20 y creemos que eso será crítico para cerciorarse que funciona. En cuanto a tener al sector privado participando en las negociaciones desde un principio, ¿qué piensas en a largo plazo y a corto plazo para los países? ¿Podrías pensar en problema de liquidez en vez de la sostenibilidad a largo plazo o cuestiones de solvencia que la gente en el país se enfrenta? ¿Crees que estos incentivos están todos alineados? Me parece que los acreedores tienen un gran incentivo para haber resuelto el problema de liquidez, o sea, el problema a corto plazo, y después quizás hacerlo de nuevo. Mencionaste todo el número elevado de esa reprogramación del Club de París que ya están en curso. Sí. Creo que en cuanto a los canjes, una cosa a cambio de otra, estamos haciéndolo alivio inmediato con acceso a largo plazo. Y se necesita para el crecimiento. Cuando uno piensa cómo un país que pasa por ese proceso habrá de lograr el equilibrio contra su deseo de financiar sus DEGs, y todo eso, no va a haber dinero oficial suficiente para poder hacerlo. Así es que creo que lo que estamos tratando de equilibrar todo el tiempo cuando pasamos por estas negociaciones es ver cómo hacerlo en forma que no deje a un país fuera de los fondos del sector privado adicionales que habrán de ser requeridos por ellos. Porque, como sabemos, hay billones de dólares que el sector privado tendrá que llenar en esa brecha para que los países puedan alcanzar sus ODS. Así es que no queremos estar en una situación en que no tengan acceso a fondos. Hay que verlo. El mecanismo del mercado de bonos y el mercado de bonos en sí es muy diferente. Por la parte del banco, si los bancos comerciales se ven obligados a llevar a cabo una reestructuración, eso tendrá repercusiones a largo plazo para el país, porque los comités de créditos, las limitaciones regulatorias, es una de las razones por las cuales hay tan poco crédito comercial tradicional de instituciones como Citi por ahora. Así es que vemos que hay riesgos ligados a obligar a la reestructuración de los bancos comerciales, así es que hay que tener cuidado con eso. Y también hay implicaciones en que no solo los créditos se ven afectados, sino las líneas comerciales, así como otros impactos. Así es que creo que cuando decimos bajo el marco, y creo que hay que trabajar en los detalles, todo tiene que ser en forma equitativa, igualitaria. Si aplicamos la misma metodología a los tenedores de bonos que al crédito comercial de los bancos, no necesariamente va a funcionar porque son consideraciones y mecanismos diferentes que hay que tener presentes cuando damos asesoría. Una última pregunta. Más de los préstamos se han hecho con colaterales y también con cláusulas de no divulgación, no por Citi, sino por otros. ¿Cambia eso la dinámica de la redefinición de los perfiles o la reestructuración? Sí. Creo que cuando hablamos de la transparencia, de los principios de transparencia, la divulgación de pasivos está bien, pero lo que vemos es que hay compromisos indirectos de reservas de bancos centrales. Aún la titularidad, sus propios acuerdos de recompra de los bancos, sus compromisos a largo plazo, todo eso es muy común, ¿no?, con los países que son países exportadores de petróleo y tienen paraestatales o empresas estatales involucradas. Son cuestiones de preocupación y creo que a través de los principios de transparencia hay que ver que todo eso no es algo que esté incluido en las necesidades de transparencia y tenemos que avanzar para llegar a ello. Y creo que una de las cosas que vemos, nosotros en Citi hemos apoyado mucho los principios de transparencia que se plantearon en 2019. Creo que hay muchas soluciones a la transparencia en el informe del Banco Mundial que ustedes prepararon en el otoño y creo que tenemos que abordar estas cuestiones de transparencia si vamos a llegar a eso, porque es problemático al adentrarnos en todo ello. Y puedo decirte que es un ejercicio forense tener acceso a toda esa información cuando estamos haciendo una reestructuración. Y sin entrar en los detalles, te puedo decir que sí fue un ejercicio forense al abordarlo en Ecuador y será lo mismo en otros países. Así es que creo que el IF recientemente
ha solicitado a la OCDE que implemente los principios de transparencia, porque ya han existido durante varios años y no los han seguido. Y si la OCDE recibe apoyo del G20 y se implementa y aprovechamos eso, creo que eso será de importancia crítica para hacer que esta reestructuración funcione mejor. Muchas gracias, Julie. Muy interesante conversación. Le agradezco mucho. Soy Eric Gingland en Lomé, Togo, y ven ustedes al Grupo del Banco Mundial, al Fondo Monetario en sus reuniones de primavera. Un recordatorio de que el presidente Malpass estará de nuevo con nosotros para contestar a sus preguntas en un espectáculo después de este evento. Quédense. Al mismo tiempo pueden ustedes votar su pregunta favorita en la página que les mostramos. También tenemos expertos que están contestando sus preguntas en inglés, árabe, español y francés. Todo en live.theworldbank.org. Están viendo ustedes nuestro evento de reuniones de primavera sobre cómo repensar la deuda. En esta crisis, los niños están entre los más afectados. Evan Watkins, el funcionario en jefe de Save the Children, conoce esto como experiencia y estará con el presidente Malpass en el segmento final en nuestra serie de conversaciones sobre cómo repensar la deuda. Hola, estoy aquí con Kevin Watkins. Kevin, tú has estado involucrado en desarrollo durante mucho tiempo, durante décadas. Me pregunto si tienes algo que reflexionar sobre la deuda en sí, cómo interactúa con los países. ¿Qué opinas en general? Gracias, David. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Bien, creo que mi pensamiento más inmediato es que al mirar hacia atrás, cuando yo empecé en Oxfam, que fue a principio de la década de los 90, realmente fue el extremo final de lo que había sido un decenio perdido para América Latina y lo que era el principio de la segunda década perdida para África subsahariana. Y evidentemente la deuda no era el único problema que determinaba estas décadas perdidas para algunas de las partes más pobres del mundo, pero era una parte importante. Y si miramos hacia atrás a ese episodio ahora, creo que hay varias lecciones que tienen una repercusión importante en la forma en que el Banco Mundial y tú personalmente están encabezando. Se cometió un error en América Latina, así como en África, que fue tratar lo que era un problema de solvencia como si fuera un problema de liquidez. Y por lo tanto tuvimos una sucesión de iniciativas fallidas hasta que en el caso de los países de bajo ingreso tuvimos la iniciativa HIPC de países pobres más endeudados, donde el banco desempeñó un papel central en enmarcarlo y participar, pero nos tardamos 2 décadas para resolver el problema. Y creo que la segunda lección que sale de ese periodo es que realmente es crítico que todos los acreedores participen en resolver el problema. Y de nuevo hay muchas demoras en esas primeras etapas de lograr que todos los acreedores estén juntos y que manejen la deuda de una forma coherente. Y también hubo falta de transparencia en el sistema. Para muchos países era simplemente difícil ver si se tenía deuda y quién tenía qué parte de la deuda, etcétera. Dirías solvencia y liquidez. Así es que liquidez es ver a corto plazo y reconocer que el país no cuenta con efectivo, y solvencia es la idea de cómo tenemos deuda sostenible. Por lo tanto, ¿crees que el sistema ha mejorado en estas décadas? ¿Estamos ahora en mejor posición para poder atacar esa dicotomía específica? Porque la tentación de los acreedores es decir, bueno, siempre y cuando me paguen en los próximos 3 años, debo estar en buena situación, comparado con las metas a largo plazo del país, y es que los niños crezcan con alimentos suficientes, con cuidados en salud. ¿Cómo estamos ahora en mejor situación? Bueno, creo que es una muy buena pregunta y tienes toda la razón en señalar a la atención la dimensión humana de todo esto. Lo que me preocupó ante todo cuando estaba yo trabajando en Oxfam en la década de los 90, principios del 2000, fue el impacto que tenía en
desviar inversión que podría haberse utilizado en nutrición, en educación, en la salud infantil, y se dirigió a los acreedores, la forma en que detenía el progreso de los países. Ahora, en cuanto a si el sistema es más transparente y más claro ahora de lo que era en ese entonces, creo que es una pregunta abierta, porque si ves lo que sucedió después del HIPC de PPME, mucho dinero se ahorró, menos de 2% del PIB para los 37 países que quedaron cubiertos en promedio. Mucho de ese dinero se dedicó a salud, educación, pero desafortunadamente muchos de los países que se beneficiaron de esa iniciativa HIPC tras el auge de la materia prima sucedió después de 2007. Empezó a aceptar crédito en condiciones que ahora miramos hacia atrás y decimos probablemente no lo podían costear, y fue la situación con mucha deuda soberana. Y en el caso de deuda que fue incurrida especialmente de China, era muy no transparente. O sea, era colateralizada contra muchos activos y pasivos que se mantenían fuera de los libros en empresas paraestatales. Y ahora nos estamos reconciliando con el hecho de que aún antes del COVID-19, de la pandemia, la mitad de los países candidatos para créditos de la AIF estaban en peligro o tenían deuda insostenible, volviendo a caer en esa deuda insostenible. Así es que creo que no aprendimos lecciones suficientes de ese primer periodo de deuda, y es crítico que ahora sí aprendamos esas lecciones y las consideremos al lograr que funcione la iniciativa sobre sostenibilidad de deuda. Una de ellas es necesitar transparencia para una mejor comprensión de cuáles son los contratos, las condiciones, cuál podría ser el colateral. Estamos trabajando arduamente en el Banco Mundial, incluyendo las estadísticas internacionales, el sistema de estadística internacional, para tener más ámbito, incluir más tipos de deuda, debido a que los acreedores son muy hábiles para encontrar formas en las cuales la deuda no cuenta en la estadística, pero sigue imponiendo una carga. Así es que creo que podemos avanzar en la transparencia, pero creo que hay una tendencia creciente a tener cláusulas de no divulgación y colateral, como tú dijiste, lo que lo hace aún más difícil. Al centro del marco común del G20 tenemos la idea de tratar de tener trato comparable para todos los acreedores. Y uno de los desafíos, y me pregunto si puedes comentar, es cómo dar forma al sistema financiero internacional o a la estructura legal. Pregunto si realmente hay una forma para tener trato comparable que incluya acreedores del sector privado. Bueno, creo que es de importancia decisiva. Los acreedores del sector privado forman parte de esto, tanto dentro del marco común como en otras partes, también en la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda. Está claro que la expectativa es que todos los acreedores participen en ofrecer alivio de la deuda y respaldar la moratoria, pero la realidad es que hay que ver la aritmética, la matemática del servicio de la deuda. El Club de París, que es el grupo de acreedores principales que ha ofrecido alivio de la deuda hasta ahora, representa más o menos 6.500 millones de dólares en servicio de deuda. China y acreedores privados representan más o menos más de 35.000 millones. O sea que si no tenemos acreedores privados que participen o China que participen, pues no podremos ofrecer el apoyo que tanto requieren los países a medida que tratan de ajustarse a la crisis financiera en la que se encuentran. Sí, es un gran cambio con sus primeros días en los años 90, cuando el Club de París era uno de los grandes actores dentro del mercado de créditos, 6.000 millones en lugar de 35.000 millones, así que ahora la cosa ha cambiado en dirección contraria. Esto era así, y en los años 80 los bancos comerciales tenían una gran parte de la deuda, pero no es tanto el caso hoy, así que tenemos diferentes problemas. Kevin, ¿tiene usted, bueno, hay algún consejo directo que usted quiera darle a la comunidad internacional acerca del problema de la deuda? Es un problema grande en su opinión, y que podría hacerse una o dos cosas que podrían hacer que esto mejorara
y que esté mejor que en el pasado. Bueno, en realidad tengo dos sugerencias en ese sentido. La primera es que está claro que para un gran grupo de países el servicio de la deuda está ahora poniendo en tela de juicio la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos a algunos de sus ciudadanos más vulnerables y niños. Para darles un ejemplo del problema, hay unos 35 países cubiertos por la iniciativa DCC y suspensión de la iniciativa de la deuda que están pagando más en el servicio de su deuda que en la salud. Esto en un momento en que la desnutrición infantil está aumentando, la pobreza infantil también, en la que tenemos pruebas por el Banco Mundial de que los presupuestos educativos están siendo recortados marcadamente a medida que los gobiernos responden a presiones fiscales. O sea que sin ningún lugar a dudas esto representa una oportunidad para que el mundo se una en nombre de los niños y convierta lo que son obligaciones de deuda impagaderas, en muchos casos, en inversiones en capital humano y, sobre todo, capital y apoyo para los niños, para asegurarse de que obtengan la educación, nutrición y salud decente que requieren y a la cual tienen derecho. Y lo segundo que quería decir es que, a fin de que esta iniciativa funcione, realmente agradecemos en realidad su liderazgo, David, porque ha impulsado esta iniciativa, pero es de importancia decisiva que todos los acreedores participen. No es aceptable que tenedores de bonos soberanos se sienten de un lado, se oculten detrás de ciertos acuerdos y presupongan que ellos están exentos de su obligación moral y de sus responsabilidades morales hacia estos países. O sea que realmente querríamos que todos los acreedores participen. Sabemos por la experiencia de Bolivia que cuando los acreedores privados se presentan y ofrecen alivio, se puede mejorar la calificación crediticia del país y se puede mejorar la sostenibilidad financiera y sus perspectivas de solidez financiera. O sea que esas serían mis dos recomendaciones principales. Muchísimas gracias. Una excelente conclusión. Kevin, muchísimas gracias por tus comentarios. Buena suerte. Gracias, David. Qué bueno verte. Yo soy de Uganda y quiero hablar de qué es lo que necesitamos. Muchas gracias al presidente Malpass y a todos sus invitados. Por todo este invitado esperamos que voten. Y la pregunta es, tras la crisis de COVID-19, ¿cuál es su prioridad financiera principal? A, ahorrar para el futuro. B, hacer inversiones sensatas. O C, obtener un préstamo. O más bien, D, reembolsar sus deudas. Pueden emitir su voto en live-dot-world-bank-dot-org. Esto también nos permite profundizar en algunos de los temas planteados por nuestro invitado, nos permite establecer una lista de informes, blogs, etc. Es hora de pasar a nuestra conversación final. Esta crisis de deuda es sin precedentes porque está vinculada con la pandemia mundial, pero no es la primera vez que el mundo ha enfrentado este reto. De hecho, ha habido ciclos recurrentes de deuda en muchas partes del mundo a través de la historia. Están conmigo hoy dos expertos que nos hablarán acerca de lo que podemos aprender de esta experiencia para trazar un mejor rumbo para una reducción de deuda permanente. Carmen Reinhardt es economista en jefe del Grupo del Banco Mundial y KY Maka es presidente del Centro Africano para la Transformación Económica. Bienvenidos. Carmen, usted ha estudiado las crisis financieras de los últimos 800 años. ¿Cómo difiere esta crisis? La lista es demasiado larga para ver todos los detalles, pero hay algunos puntos que quiero enfatizar. Empezó como una crisis de salud, con sus raíces en una burbuja financiera o impulsada por el sector financiero, pero es una pandemia. ¿Por qué es una pandemia? Lo excepcional de la crisis es que afectó a todos. La sincronicidad en la reducción de productos en 2020 es algo que no se ha visto históricamente. Otra característica que lo hace muy diferente de la crisis de 2008-2009
2009 es que es una crisis muy regresiva en los países, afectando a los más pobres en los países, a los hogares, a las empresas menores y a través de países. Es diferente de 2008-2009, cuando un punto focal importante de la crisis fueron una docena de economías avanzadas. Ahora los países de bajos ingresos, los mercados emergentes han sufrido de manera desproporcional. Hablemos de estas economías emergentes a través de los años. África ha sufrido por aumento de la deuda, por crisis y los presupuestos más difíciles, dificultad de pagos, la mayor preocupación. ¿Cómo es que las personas en los programas de desarrollo han sido afectadas por la crisis? Bueno, lo primero que digo es que el peso de la deuda y la crisis y los pagos altos de la deuda restringe el espacio fiscal y la capacidad de respuestas. Los países que pasan por crisis de deuda, sufren por la deuda, no tienen los recursos para pagar los servicios y no invierten en infraestructura, en ayudar creación de empleos y en ayudar a los pueblos. Entonces, los países que quieren transformar sus economías, invertir en su pueblo, sufren aún más por pagar esos servicios de la deuda. Lo colocaré en el contexto de África, que conozco mejor. Nuestra población joven, creciente, precisa de educación, un gobierno que invierte en creación de empleos, en creación de capacidades, pero al pagar la deuda se reduce el margen que tienen para invertir. Como resultado, hay un riesgo severo que hará con que haya una nueva generación de jóvenes con poca educación, con poca capacidad y pocos talentos, porque gastamos nuestros recursos limitados en el pago de la deuda en vez de proteger a los más vulnerables. Esto en África afectará nuestra capacidad de transformar a nuestra población a que tengan el dividendo democrático que esperamos que tengan. En 2020, África tendrá el mayor número de países que no están en los mercados de empleados. Si no están empleados, tenemos problemas sociales, disturbios sociales. Hay que tener una solución para esto. Sin estas soluciones vamos a exacerbar los riesgos potenciales asociados a estos desafíos. Hablemos de las soluciones. Se habla de los riesgos involucrados. Carmen, sé que ha hablado de una resolución rápida de la deuda. Hay ejemplos donde una reducción decisiva de la deuda llevó a condiciones mejores, sobre todo en los mercados emergentes, las crisis de los años 80 hasta los 2000. Muy bien. No hay ejemplos de una resolución rápida. Bueno, hay ejemplos, pero lamentablemente son casos idiosincráticos e aislados, o sea, un país que se vio afectado por un desastre natural y que pudo entonces renegociar rápidamente su deuda con los acreedores. Pero cuando usted me pregunta acerca de los años 80, una gran conclusión de lo ocurrido entonces es que no queremos repetir lo que ocurrió en ese momento, justamente por los motivos que KY nos acaba de mencionar. A saber, la carga de que tenga unos recursos dedicados al servicio de la deuda en el momento en que las necesidades de recursos están ahí y que se necesitan para recuperarse de la crisis de la epidemia. Pero, ¿qué es lo que estoy temiendo ahora? Temo que estemos yendo en la dirección incorrecta y que el movimiento hacia la dirección correcta sea muy lento. No hemos visto participación de los acreedores privados en la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, la DSSI. Y si la historia nos enseña algo, lamentablemente los acreedores también procederán lentamente en cuanto a la concesión de un alivio de la deuda. Y
tenemos además una base de acreedores mucho más compleja hoy de la que teníamos en los años 80. Los países tienen tenedores de bonos, toda una serie de acreedores privados, una gama mucho más amplia de acreedores oficiales. O sea que la cosa es complicada. De ahí que hay la necesidad de una reducción de deuda rápida. Está clara que existe esa necesidad. Pero, como dije, el problema históricamente ha sido de un movimiento muy lento de parte de los acreedores. También creo que se requiere mayor transparencia. Esto ha estado promoviendo el Banco Mundial con mucho énfasis desde hace ya cierto tiempo, o sea, aumentar la transparencia en materia de deuda, créditos, condiciones de obtención de préstamos, y eso quizás mejoraría la coordinación de los acreedores y aceleraría la situación. No resolverá los problemas, pero podría ayudar a acelerar la solución. KY estaba hablando de un cambio en la base de acreedores. Yo he leído un poco acerca de esto, de cómo diversificar la base de acreedores, incluir más acreedores privados. Díganos por qué esto es difícil y de qué manera los países de África están lidiando con este nuevo reto. ¿Acaso hay alguna lección que podamos aprender de las experiencias pasadas para mejorar la gestión de la deuda hoy? Creo que usted y Carmen tienen toda la razón, que la situación de la deuda es muy compleja. En eso estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que todos quieren asegurarse de que África se transforma. Con nuestra población verde, con nuestra población queremos una evolución más verde, necesitamos agricultura inteligente, tecnología inteligente y personas inteligentes. Pero hemos visto en el transcurso de los años, en los últimos decenios, que China, por ejemplo, ha surgido como el prestamista bilateral más grande de África. Ha transferido 150.000 millones de dólares. Además, hay mucho más deuda del sector privado y Rusia y otros también están convirtiéndose en grandes prestamistas para África. Y a veces estos países trabajan de una manera menos transparente, lo cual hace más difícil entender la escala del problema, la magnitud del problema. Creo que se está manejando la deuda de manera más robusta que en los años 90, pero tras la crisis de la COVID, varios países de África están enfrentando graves problemas y hasta crisis de la deuda. Pero como dijimos, tenemos que aprender del pasado. Acabo de escribir un libro sobre el desarrollo africano que se llama If you know the ends, we don't trouble you. O sea que tenemos que aprender las lecciones del pasado para que sirvan de base para el futuro. Viendo cuáles son algunas de estas lecciones. Primero, es preciso reconocer que los problemas no son eventos individuales para los países. En el tiempo, hay repercusiones siempre a nivel de la estabilidad financiera mundial. Esa es una lección. En segundo lugar, el negociar soluciones ad hoc con diferentes prestatarios no funciona. Cualquier solución debe funcionar para todos los prestamistas, sean oficiales o comerciales. Lo tercero que quería decir es que el proceso se ha vuelto, sí, más transparente. También tiene que cubrir y tiene que ser aún más transparente. En cuarto lugar, y por último, queremos programas de reforma a nivel nacional, invirtiendo más dinero, nuevo dinero, dándole a los acreedores opciones y reducir a un mínimo la incertidumbre para que se restablezca la confianza de los inversionistas. Esas son algunas de las lecciones que pueden aplicarse a nuestras instituciones. Carmen, hay 3 países que han solicitado ayuda bajo el marco común. Para aquellos de nosotros que no lo sabemos, ¿quiere decirnos cómo funciona esto? Y puede hablarnos de si, en su opinión, este es un paso en la dirección correcta en cuanto a forjar la reestructuración de la deuda de aquí en adelante. Muy bien, en primer lugar, empecemos con la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, la DSCI.
tenemos una pandemia que ocurre solo una vez cada 100 años. Es realmente un shock excepcional, como ya hemos dicho. Así que la DCCI, esta iniciativa, se destinó principalmente, o se concibió principalmente con la idea de que durante la pandemia los países estarían en mejor situación si desvían recursos alejándolos del servicio de la deuda para lidiar con la emergencia sanitaria y las necesidades sociales de la pandemia, pero es solo una solución temporal y se concibió como tal. Ahora, KY ya nos ha dicho o ya ha hecho alusión a esto. Aún antes de COVID, muchos países estaban o en situación problemática con su deuda o con una gran probabilidad de estar en esa situación. Desde COVID esa cifra ha aumentado. Así que el marco común pasa del reconocimiento de que estos problemas son temporales a la idea de que los problemas son más estructurales y que la reducción de la deuda de un tipo u otro es necesaria. Y por reducción de la deuda, pues podemos pensar en una serie de modalidades. Puede ser reducción del valor nominal o puede ser extender los vencimientos, dar mejores condiciones de préstamo. O sea, puede asumir una serie de formas, pero lo más importante es que se requiere una reducción de la deuda en cuanto al valor presente neto, que vaya más allá de la DCCI, de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda. Y KY y yo también hicimos referencia al tema de la transparencia. Yo creo que ahora un motor muy importante de qué tan rápido puede proceder el marco común en el caso de Chad, Etiopía y Zambia, los 3 países que han hecho su solicitud, depende mucho de que los acreedores puedan reunirse y llegar a un acuerdo. Y para que esto ocurra se requiere transparencia. Y como lo señaló KY, tenemos muchos nuevos dentro del pool de acreedores, dentro de la masa de acreedores. O sea que será un reto y concluiré diciendo que es un paso en la dirección correcta, abre las puertas al reconocimiento de que los problemas son mayores que solo una pandemia de carácter temporal. Y claro, aquí hay que ver los detalles. Veamos de qué manera los acreedores podrán coordinar como para producir buenos resultados para los países. Bien, vamos a escuchar las últimas ideas que puede hacer la comunidad internacional para llegar a una solución permanente. Eso es algo grande. Yo empezaría con la iniciativa para la suspensión de la deuda. Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Y por lo tanto tenemos que construir sobre eso. Y creo que en primer lugar tenemos que prorrogarlo hasta fines de 2020. Estás más consciente, más espacio fiscal, seguir invirtiendo en las prioridades que ya han sido mencionadas y después el marco común y cómo lo llevaremos a cabo. Este es el primero de cómo lo haremos hacia el futuro. Así es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen sobre eso. También tenemos que ver las soluciones que nos plantea el desafío actual para que la respuesta reúna prestamistas, prestatarios. Mis colegas en la Comisión Económica para África, a quienes ya me referí antes, han dicho que debemos reconocer y tener un sistema escrito mejor para los países prestatarios de África. Por ejemplo, Grecia tiene un coeficiente diferente al de Ghana, pero Grecia puede pedir prestado a menos de 2%, en vez de 4,5%, que es lo que tiene Ghana. Así es que todo el sistema escrito internacional y cómo los países africanos pueden tener acceso a los mercados es otra cuestión de lo que se ha estado hablando. A solicitud de los ministros de Finanzas africanos en su reunión en Addis Abeba hace unos días, los ministros llegaron a una recomendación en el sentido de que se dé hasta 650.000 millones de dólares con los DEX, en valores de DEX.
y establecer un mecanismo de représtamo para los países del G7 para que puedan transferir sus DEX a acciones de DEX para los países de ingreso bajo y medio. Es una recomendación específica de los ministros de Finanzas de África. Y me da gusto que ayer, creo, la directora gerente del Fondo Monetario señaló que está comprometida a recomendar al directorio la creación de DEX adicionales. Y este es un tipo de soluciones innovadoras que necesitamos. Pero no solo debemos concentrarnos en deuda, ese es el punto principal. Si África habrá de alcanzar las pérdidas debidas al COVID para poder cumplir con los ODS en el próximo decenio, debemos transformar nuestras economías al ritmo más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Y creo que es más allá de eso. Tiene que ver con transformación y transformar a los países africanos, como los países en cualquier otro lugar del mundo. Deben pedir prestado, pero asegurar que esos préstamos sean manejables y costeables, asequibles, para asegurar que podemos reembolsar nuestra deuda, repagarla. Bien. Muchas gracias a los dos por compartir sus opiniones con nosotros. Hemos oído sobre cómo la deuda y financiación puede ayudar o afectar una recuperación en los países en desarrollo. La forma en que manejan sus préstamos hoy en día determinarán si pueden alcanzar sus metas para el desarrollo el día de mañana y en el futuro. También sopesen las esperanzas y sueños de los ciudadanos en todos lados, especialmente la juventud. En todo el evento hemos escuchado de líderes jóvenes y escucharemos de ellos una vez más. En 5 años, yo espero que pueda comprarme una casa para mis padres. Espero que recupere recursos que perdí debido a que el gobierno incumplió en su deuda. Espero que viva sin deuda y financieramente estable. Yo espero que pueda tener acceso a financiamiento y dárselo a 100 personas de mi generación de países emergentes. Mi presupuesto. Espero que pueda empezar una familia y que llegue yo a la lista de los 100 viajar a países a los que nunca he viajado y considerar ahorrar para efectivo, para tener dinero para cualquier situación de emergencia. El sistema actual financiero no funciona para mí. Resolvámoslo. El sistema financiero actual no me funciona bien. Resolvámoslo. Cambiémoslo, cambiémoslo, cambiémoslo. Cambiémoslo, resolvámoslo, resolvámoslo. Me da gusto escuchar todas estas esperanzas para el futuro. Estamos a la mitad de los eventos de esta semana y si quieren compartir sus ideas sobre cualquier aspecto de estas reuniones, manden un hashtag, un mensaje aquí. Ahora continuamos en vivo desde las oficinas del Banco Mundial y mi colega está aquí con el presidente del Grupo Mundial, el presidente Malpass. Esperamos sus comentarios y preguntas que revelan los resultados de la encuesta del día de hoy y mucho más. Una vez más, desde el grupo del Banco Mundial, las oficinas en Washington, D.C., soy Srimati y en la próxima hora escucharemos de Japón, Lesoto y Nigeria nuestras esperanzas para una recuperación. También revelaremos los resultados de nuestra encuesta y hablaremos con los médicos en India y Benín sobre los desafíos del clima y las acciones que se están tomando en esos países. Pero primero, para escuchar sus ideas, tenemos aquí al presidente del grupo del Banco Mundial, David Malpass. Qué gusto verte de nuevo. Es un placer estar aquí. Bien, tenemos muy buenas preguntas que hemos recibido en esta semana sobre el papel que pueden desempeñar para ayudar a los países a recuperarse de la pandemia. La primera pregunta nos la mandaron por video, por Ebuka en Nigeria. Veámoslo. Hola a todos. Ebuka Orjakor. Este es mi nombre, que está Ebuka Orjakor. La gran pregunta aquí es ¿cómo afecta la deuda al desarrollo? ¿Si promueve desarrollos o disuade el desarrollo? Bien, ¿cómo afecta la deuda al desarrollo? ¿Qué le dirías, David? Estos son temas muy interesantes de los que ha hablado la gente hoy en día y ese es uno de importancia crítica. Es un arma de dos filos porque si pedimos prestado y no tenemos un buen propósito para ello,
tendrá que regresar porque hay que pagar el servicio de la deuda, reembolsar la deuda y no sacaremos lo que queremos de la deuda. Pero por otro lado, para los países en desarrollo y para todos realmente, la deuda puede ser una parte importante de una iniciativa para el crecimiento. Podemos financiar iniciativas para la salud y también nuevos negocios. Así es que si pensamos en desarrollo, debe haber más y más deuda y estamos tratando de crear eso con algunas de las iniciativas en transparencia. Si la gente del país saben para qué piden prestados sus gobiernos y hay transparencia de los contratos, cuál es la tasa de interés en el contrato, cuál es el objetivo, el propósito del contrato, eso ayuda mucho. Y también funciona la parte de inversión, o sea, qué estamos sacando a cambio de nuestro dinero, si va a ser útil para la comunidad, si va a ser útil para la nación. ¿Y cuál es realmente el plan para utilizar esta capacidad de deuda del país? Creo que estas son preguntas pertinentes y estamos ahora en un punto en el mundo donde algunos de los países están sobreendeudados. Hay una cantidad insostenible de deuda y ese es un gran desafío en el que estamos trabajando. Hay que entender cómo afecta el desarrollo. Ahora veamos la perspectiva de la juventud. Tenemos una pregunta de Tara. ¿Quiere saber qué puede hacer la juventud en sus comunidades para crear más conciencia sobre deuda y financiación de la deuda? Eso se puede aplicar a muchas cosas. ¿Qué pueden hacer para participar más en salud, en educación? Y para participar en instituciones y crear instituciones más fuertes y firmes. Por ejemplo, un punto de partida para muchos países es, sabemos que funcionarios de gobierno tienen la autoridad para autorizar deuda o para comprometer al país a la deuda o a la comunidad. Funciona a todos los niveles de gobierno, por lo tanto creo que la gente joven puede estar involucrada para educarse sobre finanzas, sobre qué es una tasa de interés, cómo funciona y cómo se involucra uno en las instituciones de nuestro país, porque la meta es tener deuda que se utilice en forma en que realmente ayude al desarrollo. Eso significa involucrarse en quién toma las decisiones y cuándo puede haber un contrato. Cómo deciden cómo invertir y en qué invertir y cómo le damos el mejor uso a todo eso. Creo que tiene que haber mucha participación y eso sinceramente empieza con mucha educación sobre cuáles son las metas de nuestro país, cómo interactúa con salud, educación y clima. ¿Qué es lo que queremos como nación? Todas estas son preguntas que son muy importantes. Muchas formas para ser proactivos y educación es clave en eso. La siguiente pregunta en línea tiene que ver con tasas de interés negativas. ¿Quiere saber cómo funcionan y si pueden ser una solución para los más pobres del mundo? Como saben, los economistas han tratado de resolver eso. Durante muchos años ahora ha habido esta pregunta de por qué es la inflación tan baja como es, considerando la cantidad de crecimiento en los balances generales de los bancos. Y son preguntas que probablemente no podemos resolver ni descifrar ahora. Pero las tasas de interés negativas, es una forma de pensar en ellas, son el resultado de éxito institucional en 50 años en que los bancos centrales y los presupuestos de los países han tenido cierto tipo de disciplina. Y después llegamos al punto en que podemos pedir prestado a una tasa de interés muy baja o negativa. El desafío con eso es que lo podemos hacer, la gente logra hacerlo una vez en una generación probablemente porque pedimos prestado de generaciones futuras a una tasa de interés muy baja o negativa. Y por lo tanto vamos a tener que reembolsar esa deuda. Y la autoridad que pide prestado a veces puede ser un municipio o una ciudad. Tiene que usar muy bien la deuda o el préstamo, el empréstito, porque tendrá uno que repagarlo y no lo tiene uno que hacer una y otra vez. Va a haber un periodo de años donde el mundo puede disfrutar de esa tasa de interés muy baja. Un desafío para el desarrollo es que los países en desarrollo en sí no habrán de participar plenamente en esto. Las tasas de interés han bajado para las economías avanzadas, pero muy pocos de los países en desarrollo han derivado tanto beneficio de eso. Así es que hay una injusticia inherente en eso, en que la gente ya ha tenido cierta riqueza nacional y son los que reciben la tasa de interés más baja.
Creo que ese es un desafío y queremos enfrentarlo como Banco Mundial con buenas prácticas en los países en desarrollo. Si puede haber transparencia, buena elección de proyectos, eso puede ayudar al país a tener tasas de interés más bajas. Ahora, esta próxima pregunta viene de Ngugi wa Thiong'o en Kenia y quiere saber si hay modelos de financiar proyectos públicos que aseguren que los gobiernos pueden reembolsar cómodamente sus deudas. El énfasis es en cómodamente. Bueno, la forma para poder hacerlo es que si tenemos un buen rendimiento de nuestro proyecto, si yo tengo una alianza público-privada o una inversión bien elegida, Kenia tiene enormes desafíos con transporte, con agricultura. Así es que seleccionen proyectos que realmente reditúen y entonces pueden darse el lujo de tener el servicio de la deuda y hacerlo cómodamente. Y eso nos lleva a esta estructura institucional de cómo decidimos sobre los proyectos que quiere emprender tu país. Y esto nos lleva a todos estos desafíos de planificación urbana y de las ciudades, y así participar mucho, porque conforme las ciudades crecen, tienen que hacer inversiones que ayuden que la gente pueda desplazarse al trabajo, a hacerlo en una forma ambientalmente saludable, que ayude a la gente a ahorrarse tiempo, al no tener que viajar durante horas y horas al día. Uno de los proyectos exitosos del Banco Mundial ha sido en ciudades donde tienen zonas montañosas o malos caminos que llegan a la ciudad. Y lo que han hecho es colocar un tranvía aéreo, un funicular o alguna especie de transporte masivo para que la gente pueda transportarse en menos tiempo al día y eso les ahorra ese tiempo. ¿Cómo creamos una inversión público-privada que pueda hacer las cosas correctas en el momento en el que se necesita? Estos son desafíos y nosotros les llamamos, o yo por lo menos los considero como desafíos al gobierno. Tienen un consejo de la ciudad que toma buenas decisiones, quien está involucrado. ¿Cómo divulgan esas decisiones? Una buena parte de todo esto, creo yo, es la transparencia que se requiere para que la gente sepa cómo se llegó a esa decisión y cuál fue la evidencia, cuál fue la base para esa decisión. Y eso nos puede llevar a una buena toma de decisiones. De hecho, eso me conduce a mi última pregunta, que tiene que ver con transparencia de la deuda. Uno de los que nos sigue en línea dice que esto es de impacto crítico, pero el COVID-19 ha cambiado todo. ¿Y cómo lo ha cambiado? ¿Y cómo podemos superar este obstáculo económico y financiero con miras hacia la recuperación? Bueno, uno de los desafíos al trabajar desde casa, y eso sucede en todos los países en el mundo, en diferentes niveles de éxito. Algunos países no tienen acceso a electricidad para mucha gente y por lo tanto es muy difícil estar trabajando desde casa. También en el sector informal, muchos trabajadores quedan fuera, no tienen una red de protección social y no tienen el concepto de trabajar desde casa. Uno tiene que estar en el lugar de trabajo. Así es que esto ha creado desafíos. Por lo tanto, pensamos en ellos, en las economías avanzadas, como uno de transparencia o de conectividad y cómo podemos realmente conectarnos. Para muchos de los países pobres tiene que ver con supervivencia, nutrición, inseguridad alimentaria, que son necesidades muy apremiantes. Uno de los aspectos dañinos de la crisis de COVID es que los niños estén fuera de la escuela porque se rezagan en su educación. No recibirán las vacunas que necesitan. Las escuelas puede haber sido uno de los sistemas que les proporcionaba alimentos nutritivos durante el día. Así es que creo y pienso en términos de la transparencia y también podríamos añadir la digitalización o contar con datos que ayude a los países y a los gobiernos a saber dónde tienen que invertir los recursos. El Banco Mundial trabaja ampliamente en todos esos sectores para tener datos y encuestas que tengan importancia para la gente en los países, para que puedan avanzar. Todo eso ha sido más difícil con COVID y creo que tenemos que trabajar urgentemente para esa recuperación al otro lado, para salir de COVID. Y si me permites decir unas palabras sobre transparencia y vacunación. ¿Quién ha recibido vacunación? El Banco Mundial tiene
programas muy amplios. Tenemos a muchos países con fondos disponibles para vacunas y con ese sistema podemos rastrear a quién se ha vacunado para que la gente erróneamente no se le vacune 2 veces o más de lo que necesitan, pero también cómo obtenemos cobertura completa para la gente que lo quiere, que son más vulnerables, y cómo lo podemos hacer. Y eso puede ser un aspecto de la digitalización y la transparencia. Bien, las cosas han cambiado tanto para nosotros aquí, así es que me da gusto ver cómo la transparencia de la deuda sigue siendo prioridad. Con eso, David, quiero darte las gracias por estar conmigo el día de hoy y hablarnos más sobre cómo pueden ayudar a tener una recuperación resiliente, verde e inclusiva. Gracias, Shri, y gracias a todos. Me da gusto que la gente esté interesada en estos temas. Claro que sí. Muchas gracias. Hola a todos, soy Mariana Serachi en Brasilia, Brasil. Y están ustedes en estas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial. Y ahora, durante estas reuniones de primavera, resaltamos las voces y perspectivas de líderes juveniles y pensadores en el mundo. En las últimas semanas tenemos videos de cientos de personas. Les preguntamos sobre el papel que ellos y sus compañeros pueden desempeñar en una recuperación resiliente. Oímos de Jean en Japón, Manaseka en Lesoto y Benjamin y Anthony en Nigeria. Yo creo en el establecimiento de un consejo de jóvenes a nivel nacional para enfrentar el reto de COVID-19, para que los jóvenes puedan formar parte de los procesos de toma de decisiones y hacer que los líderes rindan cuentas. En una recuperación hay que utilizar los medios sociales para obtener buena información sobre la vacuna de COVID. El reducir también la resistencia a la vacunación que ocurre en un país como Nigeria. Tenemos que ver qué intervenciones podemos hacer. Los jóvenes pueden contribuir a los nuevos empleos creados por proyectos públicos y crear infraestructura verde que producirá una recuperación resiliente. Hay que realmente incorporar la diversidad en el centro de todo, el hacer que la gente forme parte de la tecnología de información, medios sociales, es la manera de proceder. Los jóvenes podrán preconizar la implementación de políticas que ayuden en los emprendimientos dirigidos por las mujeres y que se han visto afectadas, políticas que promuevan el empleo de los jóvenes, políticas que aborden las brechas tecnológicas que hemos observado en comunidades rurales. Hay que ver qué empleos se han vuelto obsoletos, pero tenemos nuevos empleos, o sea que hay que capacitar a los jóvenes en estas nuevas destrezas para que puedan ser más empleables si se quiere, y así se podrá reducir el desempleo en el país. Además de esto, hay que tener préstamos y otros servicios que sean accesibles a los jóvenes para que puedan establecer pymes. Hay que escuchar a los jóvenes. Los jóvenes del siglo XXI tienen un idioma. Tienen sus perfiles culturales. El gobierno tiene que preguntarse cuál es el idioma de los jóvenes. Soy de Vientiane, de Lao, y estoy viendo las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI. Y mi colega Paul Blake está ahora con nosotros aquí en la sede. Paul, hablemos sobre las encuestas. Las hemos hecho durante toda la semana. Así que, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, tenemos una encuesta diferente cada día. La pregunta de hoy es, después de la crisis 19, ¿cuál es su prioridad financiera más grande? ¿Ahorrar para el futuro, hacer inversiones sensatas, obtener un préstamo o pagar o reembolsar una deuda? 55,8% del voto va a hacer buenas inversiones. 27,3% ahorrar para el futuro. Tercero, reembolsar la deuda, 11,8%. Y por último, obtener un préstamo, solo 5,1%. Muy bien. Me sorprendió esto. Sí, me sorprendió también. Yo pensé que iba a ser reembolsar la deuda, pero es por mi propia experiencia personal, porque yo tengo que pagar la deuda estudiantil.
Yo voté por ahorrar para el futuro. Creo que eso es parecido a hacer una buena inversión. Sí, si uno ahorra para el futuro, eso está muy bien. Y entonces en la próxima crisis uno tendrá quizás un colchón. Muchas gracias, Paul. Ahora esta semana hemos hablado con los directores de los países y administradores sobre los retos climáticos. ¿Qué acciones han tomado en su país? Hoy vamos a la India. Sí, Nueva Delhi. Junaid Ahmad nos habló. Le pregunté cómo es una recuperación resiliente en el segundo país más poblado del mundo. Una pregunta muy difícil la que usted hace, pero muy importante. Creo que aquí hay dos aspectos en cuanto a lo que es una recuperación resiliente. Primero, es preciso reconocer que la India es un sistema federal en donde los estados tienen un tamaño como Nigeria, Alemania o Brasil. O sea que cualquier recuperación tiene que tratarse de una recuperación por estado. Y de hecho el futuro de la India reside en los estados de la India. Pero lo que más emerge de India, lo que más surge de India es cómo está cambiando totalmente el sistema de protección social. Nos encontramos en un mundo de shocks. Habrá más shocks, más sacudidas en el mundo, sean climáticas o pandemias o de ingresos. Y los países tienen que empezar a proteger no solo a los más vulnerables, sino también a sus trabajadores en contra de estas conmociones. Y por último, y muy importante, Paul, las transferencias directas más grandes del mundo deben ser y son a mujeres dirigidas o a emprendimientos dirigidos por mujeres, sobre todo en momentos de shock. Es así como se verá la recuperación del futuro. Buena protección social para proteger a los pobres, a los vulnerables y el capital humano de la India. Pareciera que la protección social desempeña un papel decisivo en la recuperación. Cuando el banco está trabajando con la India, ¿también está dándole prioridad a la sostenibilidad de la recuperación? Sí, totalmente. Hay noticias importantes que han salido de la India. Primero, que la India será uno de los pocos países que podrá cumplir con sus compromisos de contribución determinada nacionalmente. La NDC que asumió en el Acuerdo de París está reduciéndose la oposición a una transición verde. O sea que la contribución a menos de 2 grados centígrados de aumento es gran noticia para la India, pero no es la única noticia. India se encuentra en el medio de una transición de desarrollo compleja. Transición en el sector urbano, sector energético, sector de transporte, de tecnología, y son solo unos de los sectores. Y cuando India logre completar su transición, podrá garantizar su transición en materia de clima también. Ese es el impacto que tiene India a nivel mundial. Hábleme un poco de la importancia de algunas de estas transiciones, por favor, y hábleme de qué es lo que se requerirá para invertir en la próxima ola de transiciones. El significado ahora y qué tiene que hacer el mundo para invertir en un futuro más verde para India. Voy a darles un ejemplo. Hoy, uno de los metros subterráneos más grandes de una ciudad está en Delhi y transporta millones de personas. Delhi es una ciudad de aproximadamente 18 a 20 millones de habitantes y sigue creciendo. Y ese metro subterráneo es un sistema de transporte público enorme. 60% de la energía que utiliza ese metro proviene de un parque renovable en Madhya Pradesh. Es un estado que queda a cientos de millas de distancia. Y el Banco Mundial ha ayudado a Madhya Pradesh a desarrollar esa energía renovable, y la rejilla está transmitiendo esa energía renovable al sistema de transporte de Delhi. Algo también muy importante es que India es uno de los pocos países del mundo que puede tener un sistema de ferrocarriles de pasajeros y otro de carga. Australia, Canadá, China son otros países que también lo tienen. Pero ¿por qué ese sistema paralelo es tan importante? Como mencioné antes, si uno puede transportar la carga y en lugar de que sea por carretera, sea por ferrocarriles, creo yo que 30 o 40% de los gases de efecto invernadero se eliminarán porque está este transporte eléctrico. Esos son los cambios que estamos realizando. Y aquí también el Banco Mundial ha invertido en ese corredor de flete de carga en India. Y mi última pregunta es, ¿cuál es la mejor parte de su trabajo? ¿Qué es lo que le inspira en su trabajo? No me esperaba esta pregunta. Paul,
Nosotros realmente tenemos el privilegio de poder trabajar en una institución multilateral como el Banco Mundial. Nos ofrece una plataforma para marcar una diferencia en el mundo y creo yo que esa es la fuente de inspiración más grande que hemos recibido todos. Estar en la India, que puede marcar una diferencia en cuanto a cambio climático en todo el mundo, ese es un privilegio. Si el Banco Mundial no existiera hoy, tendríamos que reinventarlo. Y es por eso que digo que es un privilegio poder trabajar en esta institución. Son palabras motivo de inspiración. Muchísimas gracias. Soy Charmín de Kingston, Jamaica. Bienvenidos. Están viendo ustedes las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial y el FMI. Y ahora veamos en los medios sociales qué está pasando por ahí. Acabo de hablar con un moderador de medios sociales que ha estado con nosotros hoy y dice que muchas personas están reiterando la necesidad de soluciones integrales que sean verdes, resilientes e incluyentes, o sea, inclusivas. Hablamos mucho de esto, la intersección entre la deuda y encontrar soluciones. También nos han dicho los moderadores que una gran parte de la conversación está sucediendo en Nigeria, Kenia, India, Canadá, Ghana, Reino Unido, Filipinas y México. Así que hola a todos en los diferentes países. Agradecemos su participación. Muy bien, también tenemos comentarios muy interesantes que han llegado en Twitter. ¿Cuáles son? Sí, Bajranin Nassim se ha dirigido a nosotros de la Cancillería de las Maldivas. Dice que el aprender más acerca del financiamiento de la deuda y cómo pueden los países recuperarse de manera resiliente es importante. Es por eso que han estado pendientes de lo que hemos dicho hoy. También Richard White, asesor de Save the Children, nos ha dicho que la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda debe basarse en necesidades y espera que haya nuevas ideas sobre cómo hacer que los acreedores privados participen en los esfuerzos de alivio de la deuda. Kevin Watkins nos habló antes de eso también. Y pueden ver otra vez ese video si no lo vieron. Y tenemos a Sonny de Nigeria que está en Twitter que nos dice que está interesado en cómo resolver la crisis de la deuda en África. Hay una conversación en Twitter porque también está ocurriendo en LinkedIn. ¿Puede decirnos qué está ocurriendo ahí? Sí, Elizabeth Rindy nos escribió, es analista financiera de Kenia, nos dijo que la incertidumbre se ha visto a nivel de empleo se ha visto aumentada por la pandemia. Dice que el invertir de manera sensata reducirá la dependencia excesiva de préstamos. O sea que ella cree en invertir en el futuro, como se señala en la encuesta. También aquí el contador de Etiopía que escribió, el hacer inversiones sensatas es la mejor opción, sobre todo para los países que dependen de las importaciones. Sí, efectivamente, esta fue la respuesta que más votos obtuvo. Nos encanta ver todas estas conversaciones en nuestras plataformas sociales y que esperamos continúen en los próximos días. Pero ahora pasemos al segundo país y vamos a Benín. Sí, en Portanova, ahí hablé con el director Atusek. Empecé preguntándole acerca de los retos que enfrentan los habitantes de Benín. Los retos principales son creación de empleos, acceso a la educación y a servicios de salud, al agua y a la electricidad. Así que hay también retos relacionados con el clima, erosión costera y también desforestación que afecta mucho la vida del pueblo de Benín. Usted menciona algunos de los retos climáticos. ¿Puede hablarnos acerca del sistema de gestión de las zonas costeras de África Occidental? Tengo entendido que Benín tiene 121 kilómetros de costas. ¿De qué manera ese programa de gestión afecta a la zona costera? Sabrán ustedes que la zona costera de Benín es sumamente vulnerable porque se expone a los mayores riesgos de erosión costera en el Golfo de Guinea. La erosión puede llegar hasta 15 metros al año aquí. Y el país también está expuesto a inundaciones. Por ejemplo, en 2018 tuvimos una inundación que hubiera afectado a 54 aldeas en toda la zona del río. Así es que se proporcionaron fondos para poder estabilizar todo lo que es la ribera.
para poder llegar a más de 25.000 personas vulnerables que viven a lo largo del río y a quienes se protegió para que no estuvieran inundadas. Entiendo que la cartera del clima no se limita a la costa. También están trabajando ustedes en los recursos madereros de Benín. ¿Podrías decirnos algo sobre eso? Los bosques naturales de Benín han crecido de una manera incontrolable. Para madera y para leña, 85% de la gente de la población depende de la madera y de carbón para sus necesidades para cocinar. Y se ha cultivado la madera para fabricar muebles o para exportar. Como resultado de ello, Benín perdió más de 215.000 hectáreas entre 2016 y 2017. Así es que para reproducir esta presión humana sobre los bosques naturales, creamos un proyecto de gestión de recursos forestales que está invirtiendo en grandes plantaciones forestales como una alternativa al uso de bosques naturales para madera y para leña. La meta es establecer 32.000 hectáreas de plantación de madera y de leña para contribuir a la demanda de energía tan enorme en las ciudades principales en Benín. Extraordinario. Y para cambiar un poco, y estamos en 2021, un año después de que empezamos con la pandemia, y quiero preguntarte sobre cuál es la situación en Benín. Una recuperación resiliente del COVID-19, ¿qué aspecto tiene en Benín? Deben aprender de la crisis, porque nos ofrece una oportunidad para crear y construir un mejor mundo. Ha sido difícil para cualquier ser humano en el mundo y aún peor para las personas más vulnerables. Definitivamente es un nuevo mundo el que vemos ahora y tenemos que prestar más atención a la naturaleza y tener cuidado con la crisis climática. Es impresionante cómo la deforestación trae la vida silvestre más cerca del ser humano y cómo podemos trabajar para poder evitar enfermedades como el COVID-19. En mi opinión, es así como la recuperación sostenible se verá en los próximos años. Para concluir con un comentario, estoy familiarizado contigo y el país de Benín. Háblanos sobre qué te inspira en tu trabajo, cuál es lo mejor de trabajar ahí. Me da mucho gusto y trabajar todos los días con profesionales dedicados en el banco, en el ecosistema que tenemos aquí, en nuestro cliente. Esta gente está trabajando sin cansar. Cada día el personal del banco lo hace de manera incansable y debemos tener presente que nuestra misión es servir a la gente. Me siento muy privilegiado de poder estar a la cabeza de un equipo de gran talento. Es más virtual ahora y dedicado también. Estoy de acuerdo contigo. Es la mejor parte de trabajar aquí. Toda la gente maravillosa. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Fue un placer sostener esta conversación contigo. Montelíbano, Colombia, and you are watching the World Bank Group IMF Spring Meeting. Bien, ha llegado el momento de concluir por el día, pero antes de despedirnos, Paul, ¿qué puede esperar la gente mañana y el día después? 2 días que ya pasamos, nos quedan 2 estos eventos y mañana habremos de concentrarnos en el clima y el viernes en vacunas. Si alguien no pudo asistir a la programación el día de ayer o si se conectaron tarde hoy, pueden verlo de nuevo en el canal de YouTube del banco. Pueden ustedes verlo, todos los eventos estarán ahí, incluyendo las conversaciones en vivo que se dan después. También debo mencionar que mañana en la conversación en vivo la vamos a moderar con Stephanie von Friedenberg sobre el clima. Manden sus preguntas a este lugar esta tarde, esta noche, y así podremos hacer llegar esas preguntas a Maury y Stephanie. Va a ser una maravillosa conversación mañana. Muchas gracias, Paul. Y gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Y por favor, estén con nosotros mañana a 11 de la mañana, hora de Washington, para el evento sobre el clima. Y hasta entonces, adiós.